Hola, ¿cómo están? Pese a los intentos de Occidente de dejar a Rusia, la Federación ha consolidado uno de los acuerdos energéticos más inéditos con la India. Se va a entrar, en todo caso, en vigencia en enero de 2025 y estará vigente durante casi una década, con la posibilidad de extenderse otros 10 años. Pero ¿cómo van a quedar esos planes trazados por Occidente y qué revela este acuerdo? Analicemos hoy los escenarios. Inicia el mapa. Les proponemos por esta razón desplazar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Rusia y la India, un acuerdo inédito. Vamos a desplazar nuestro mapa e identificar estas dos naciones con los colores de su bandera. Hay que decir que esta petrolera rusa, la Rosneft, y la refinería privada de la India, Reliance, donde ha puesto un pie en el mayor acuerdo energético entre ambos países. Rosneft ha acordado suministrar casi 500,000 barriles por día de crudo. El nuevo acuerdo entre estos dos gigantes petroleros fue discutido y aprobado durante la reunión de la Junta Directiva de Rosneft en el mes de noviembre. Los suministros comenzarán a partir de enero y está previsto que continúen durante los próximos 10 años. Esto que representa el 0.5% del suministro mundial y tiene un valor de 13,000 millones de dólares aproximadamente. La empresa rusa entregaría entonces entre 20 y 21 cargamentos del tamaño de Aframax, entre 80,000 y 100,000 toneladas métricas de diversos grados de crudo ruso y 3 cargamentos de alrededor de 100,000 toneladas cada uno de fuel oil cada mes. Y estos envíos además serán destinados a complejos de refinación en la empresa de la India y también en Jamnagar, en el estado occidental de Gujarat. El precio de los grados que se suministrarán sobre la base de entrega se establece también en diferenciales respecto del precio promedio de Dubái del mes de carga. Estas dos empresas revisarían los precios y volúmenes cada año según el acuerdo para tener en cuenta esta dinámica de los mercados petroleros y la mayor parte del suministro será de petróleo Ural ruso con un contenido medio de azufre y diésel, que son los más populares entre las refinerías indias. ¿Qué implica esto? También lo vemos en nuestro mapa. Ahí lo tenemos identificado. Tras el pacto de Rusia y la India, países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos representarían también otros desafíos en el mercado petrolero. Y es que el acuerdo entre estas dos grandes empresas de Rusia y la India marcarían un precio con un descuento de $3 por barril respecto a las cotizaciones de Dubái por año siguiente. Sin embargo, uno de los perjudicados posiblemente sería Estados Unidos, lo que podría también tener impacto en esta alianza energética. Este acuerdo además se produce días antes de la visita que ha sido planeada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a ese país, después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijese que quisiera entablar un acuerdo de diálogo para resolver la situación en Ucrania. ¿Cómo cambiará esto al mercado petrolero internacional? Vamos a hablar de esto y más con nuestro invitado, con nuestro experto. Vamos a recibir para este primer escenario un experto, ya lo decíamos, en materia energética, experto en geopolítica, Vladimir Adrián Salas con nosotros. Gracias por su tiempo para Telesur y para el mapa. Bienvenido. No sé si nos escucha, profesor. Perfectamente, ahorita sí escucho. Profesor, ¿por qué es un acuerdo inédito? ¿Qué va a cambiar con este acercamiento entre la India y Rusia en un acuerdo de esta naturaleza? Bueno, lo primero que hay que decir, estimada Paola, es que el acuerdo entre Rusia y la India viene a solidificar una relación que de cara a los BRICS, hay que decirlo así, va a fortalecer las alianzas dentro de las potencias que están configurando justamente este bloque de naciones. Evidentemente, la relación con la India de parte de Rusia viene a complementar, entre otras cosas, una práctica que se inició desde el año pasado, a raíz justamente de la operación militar especial que Rusia desarrolló en 2002 y de las sanciones que Occidente, en 2022, y las sanciones que Occidente vino aplicando sobre Rusia, en el cual el año pasado se dieron justamente las primeras colocaciones de crudo a través de la India y resultó de un monto del orden de los 45,000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, esto viene a consolidar justamente esa práctica
que se hizo el año pasado, que fue muy exitosa. La India posee varias compañías que tratan el tema petrolero, pero justamente el caso de Reliance es la que con la que Rosneft va a tener que operar este acuerdo. Como ustedes lo dijeron, son 500,000 barriles diarios, un acuerdo de 10 años, prorrogable, que vale la pena decir eso, es prorrogable de 10 años, dependiendo de lo que vaya sucediendo, y por supuesto estamos hablando de un beneficio anual de unos 13.500 millones de dólares, lo cual es significativo. Hay países que proveen a la India de petróleo, como son Emiratos Árabes Unidos y lo que es Arabia Saudí. Sin embargo, yo soy de los que pienso que no serán los más afectados, toda vez que buena parte de este petróleo va destinado justamente a todo lo que es cubrir el petróleo que no llega directamente de Rusia al continente europeo por motivo de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales que le han sido aplicadas a Rusia. Todos sabemos que le han aplicado más de 21,000, una cifra impresionante de sanciones a Rusia, y evidentemente Rusia ha buscado los elementos para poder colocar su crudo, en vista de que también los europeos siguen comprando crudo en alta mar. Ya no lo compran por la vía de los Nord Stream, pero sí lo están comprando en alta mar a través de terceros. Y justamente en este intercambio de terceros, justamente es que entra este acuerdo para dar solidez a esta alianza. Por otra parte, la India realmente se ve altamente beneficiada en materia económica, solidifica sus ingresos de petróleo, toda vez que la India es un país que viene creciendo alrededor del 7% de PIB anual, y eso va a significar justamente, y se estima que una de las grandes potencias antes de mediados del siglo va a ser justamente la India en muchos aspectos. Entonces, esto fortalece justamente el crecimiento de la India, amén de que establece un lazo de relaciones que son sumamente importantes, que es la relación Rusia, China, la India, o la India, China y Rusia. Definitivamente que solidifica muchísimo todo lo que es la integración por la vía de los BRICS, los acuerdos de comercio que se vayan a realizar a partir de eso, y justamente permite que Rusia tenga una relación privilegiada con dos potencias que son potencias emergentes, ambas reconocidas. En el caso de China, la segunda economía reconocida, más importante del mundo, aunque dicen que por la vía del PIB ya es la principal potencia del mundo, e indiscutiblemente esto da una gran ventaja para los tres. Yo las veo de esa manera. Produce un equilibrio y produce a la India, por supuesto, le produce grandes beneficios, pero a Rusia también le permite justamente planificar mucho mejor sus ingresos de cara al Estado. Rosneft es una compañía del Estado, por supuesto el Estado va a buscar la forma tiende a buscar la forma de operar de una forma más estable, y eso es parte de lo que este acuerdo es capaz de proporcionar. Así es como cambia también el panorama del mercado internacional del energético cuando sumamos otro dato: el 85% de las importaciones de la India, suministradas también por este energético, se consolida como uno de los pilares fundamentales. Aunque el país busca también otras alternativas para potenciar su propio energético, aún depende de potencias como Rusia, desplazando al mercado europeo. En esto, profesor, la reflexión geopolítica de este mensaje de un acuerdo energético, ya lo decía, pese a las sanciones ilegales que ha trazado Occidente contra Rusia, no ha mermado ni su influencia, menos este tipo de acuerdos estratégicos. El peso del petróleo para el planeta y para aquellos países que tienen reservas importantes, ¿cuál sería? Bueno, el peso del petróleo sigue siendo para todo el planeta algo muy importante. Hay que decirlo así. Se ha intentado por la vía de energías alternativas, pero las energías alternativas no son capaces de responder a la tasa de retorno energético que plantea el petróleo todavía en nuestro tiempo. Entonces, es evidente que el disponer de hidrocarburos, sea petróleo, sea gas, inclusive carbón, es un elemento importante para el desarrollo de cualquier país que se haya planteado realmente ser una potencia, y para los que no también. Pero definitivamente sigue siendo muy importante. En la geopolítica el petróleo va a tener que seguir siendo estudiada con mucho detenimiento,
toda vez que inclusive en el caso concreto de los Estados Unidos acabamos hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, Donald Trump fue presidente electo en los Estados Unidos, y una de las cosas que dijo en su discurso de triunfo fue justamente que iban a tener, no dijo mucho, pero sí dijo, estamos interesados en el petróleo. A los Estados Unidos se le plantea una situación sumamente interesante los próximos 3 años, en términos de lo que es alcanzar su cenit de producción de petróleo no convencional, y eso pues, pudiera generar un superávit para esa potencia en materia de petróleo, y un problema a nivel de colocación, porque indiscutiblemente ese petróleo tendría que ser colocado en alguna parte, y ya lo está colocando en Europa, al cual pareciera que ha llegado a su tope. Entonces, definitivamente sigue siendo la geopolítica petrolera un elemento de alta importancia a considerar toda la geoeconomía, o sea, la economía planetaria, y definitivamente seguirá por mucho tiempo, por varias décadas, diría yo, de vital importancia, así como lo que es el control y la disposición de los hidrocarburos en el marco de lo que es el desarrollo integral de cualquier potencia. Sin lugar a dudas, ahí están algunas de las claves puntuales de este acuerdo energético entre Rusia y la India. Por ello también se califica como inédito. Gracias, profesor Vladimir Adrianza, por habernos acompañado en el análisis a los televidentes del mapa. Marquemos una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Radio Miraflores, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa: Rusia declara socios estratégicos a Venezuela, Cuba y Nicaragua. En una reciente sesión informativa con agregados militares de diversas naciones, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, ha declarado que Venezuela, Cuba y Nicaragua son considerados socios estratégicos del país en el ámbito militar. Gerasimov subrayaba la importancia de la cooperación activa de Moscú con estos países de América Latina. Hasta finales de este año, dijo, Rusia ha llevado a cabo más de 700 actividades significativas en el ámbito técnico-militar. Esto refleja el interés del gobierno ruso por fortalecer sus lazos militares a nivel global. Durante su intervención, Gerasimov enfatizaba en la relación estratégica clave que mantiene con Venezuela, con Cuba y Nicaragua. El alto mando militar ruso señalaba la necesidad de seguir consolidando relaciones bilaterales fiables y mutuas beneficiosas para todos los pueblos. En este contexto mencionó también la colaboración con Belarus bajo el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Comunidad de Estados Independientes, así como con otros países de Asia-Pacífico. Entre ellos también ha mencionado África, Oriente Medio y por supuesto América Latina. La cooperación sur-sur también sobre la mesa de un gigante como es Rusia, quien preside actualmente el grupo BRICS en expansión. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. Los que ven en la fotografía son miembros del G7. Han acordado asignar cerca de 50.000 millones de dólares en préstamos a Ucrania sacados de los intereses de los activos congelados, aquellos activos rusos que han sido robados por Occidente. Fue adelantado ya en una reunión efectuada en junio. Utilizará el valor acumulado por 260.000 millones de dólares para garantizar el repago de los préstamos a Kiev. Resaltamos esa palabra, préstamos a Kiev. Tras esta decisión, el gobierno de Rusia advirtió que responderá del mismo modo, es decir, usando los beneficios de los activos occidentales congelados en territorio ruso. Analizamos este escenario. Nos acompaña desde España, analista internacional, experto también en geopolítica, Carlos Martínez con nosotros. Carlos, qué gusto tenerte en el mapa. Bienvenido. Hola, el gusto es mío. Partamos por esto. Siempre se ha escuchado hablar a Zelensky y pedir ayuda para poder contrarrestar lo que él denomina la ofensiva que emprende contra Rusia, pero en el fondo es una nación endeudada, un Estado fallido que depende de Estados Unidos y de lo que donan, entre comillas, porque es un préstamo, el bloque europeo.
¿Qué representa esto para una nación que dice estar ganando la guerra? Bueno, eso es la propaganda, el discurso cara a su público, pero todos sabemos que la guerra está perdiendo. Luego es un préstamo que no se le da a parte del dinero tomado, no se le da al Estado ucraniano, sino que el Estado ucraniano se ve obligado a comprar armas, equipamiento a las empresas occidentales. Un préstamo de un dinero va a parar a grandes corporaciones occidentales, de las cuales lo va a deber Ucrania o lo que quede de Ucrania. Con lo cual es un negocio redondo, ¿sabes? Son las únicas que van a ser ganando con esto, además de alimentar una guerra, porque el dinero, la riqueza, las armas se pueden... Lo que no sabemos es que la guerra la va a perder Ucrania y cuanto más tarde un acuerdo de paz con Rusia, más vidas se van a perder. Y eso es lo realmente, en el fondo, lo realmente preocupante de este tipo de estrategias que solo buscan desgastar a Rusia. Carlos, vamos a tratar de restablecer el contacto contigo para mejorar el audio, no sin antes compartirte también nuestra leyenda que tiene que ver con este punto crucial. ¿Qué le espera en ese escenario al este de Europa, Ucrania, Rusia en medio de todo este contexto? Veamos. Esta mañana el presidente de Rusia, Vladimir Putin, brindaba una conferencia anual sobre la mesa distintos aspectos que van desde lo energético, desde lo económico hasta lo político. Más de 4 horas y media ha durado esa ronda de preguntas entre la prensa nacional e internacional que ha asistido a esta rueda de prensa. El mandatario también fue cuestionado sobre qué pasará con Rusia y la crisis ucraniana en el marco del despliegue de su operación militar especial para desnazificar y desmilitarizar. Uno de los puntos abordados es si se reuniría o no con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Eso es lo que decía. En primer lugar, no sé cuándo nos reuniremos, porque él no ha dicho nada al respecto. No he hablado con él en más de 4 años. Por supuesto, estoy preparado para ello y en cualquier momento estaré listo para una reunión si él quiere. Carlos, en esta postura que maneja el presidente de Rusia, no solamente apuntaba esto, estoy listo para sentarme a dialogar con Donald Trump. También hablaba de la legitimidad de la cual no goza Zelensky porque es un presidente que no ha convocado a elecciones, está prorrogado en el cargo. Y tercero, debe haber un acuerdo siempre y cuando se respete el formato de Estambul. ¿Qué representan estos movimientos para la Federación Rusa? Bueno, para la Federación Rusa se ve en una situación, digamos, privilegiada respecto a algunos momentos al inicio del conflicto en el cual auguraban los medios occidentales y sus dirigentes que Rusia iba a colapsar. Ahora Rusia se encuentra en una situación privilegiada para forzar sus condiciones en las futuras negociaciones de paz. Y es así porque en el campo de batalla está venciendo Rusia, pero no solo en el campo de batalla, sino sobre todo en el campo económico. Las sanciones dispuestas para colapsar la economía rusa lo que han acabado es colapsando la economía europea, especialmente la alemana. Mientras tanto, Rusia con sus nuevos socios, de lo que habéis estado hablando con anterioridad, India, China, el sur global, su economía está creciendo espectacularmente. De forma que ahora Rusia, el único, digamos, problema y muy grave que tiene Rusia de continuar con esta guerra es la pérdida de vidas humanas. Por eso está haciendo una campaña militar muy limitada y localizada para no poner en riesgo más vidas de las que se están perdiendo ya. Pero quitando ese inconveniente, que es muy grave, el de pérdida de vidas humanas, Rusia no tiene ninguna prisa ni está en unas condiciones de inferioridad para negociar. No con Ucrania, no nos olvidemos, no va a negociar con Ucrania la paz, la va a negociar con los países de la OTAN, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, que son los que han dado el apoyo a Ucrania para mantener esta guerra con Rusia. Como Carlos, está casi finalizando este 2024 y hemos visto como Occidente, la cabeza de Estados Unidos, ha ido presionando para cambiar ese mapa. Ya lo está haciendo en Oriente Medio con lo sucedido, la toma de terroristas a la República Árabe Siria, los bombardeos incesantes contra Palestina, lo mismo al sur del Líbano y respetando también por más de 100 oportunidades ese alto al fuego. ¿Qué va a pasar en el resto del planeta cuando hoy Vladimir Putin decía que estaba listo para enfrentarse a Occidente con esta gama de misiles hipersónicos no nucleares, los Areshnik, que tienen una capacidad única? No pueden ser ni siquiera detectados
por estas baterías antiaéreas, si se denominan así, de los países al que él llama enemigos o de confrontación. ¿Cuál va a ser el mapeo que se va a registrar de aquí en más? Yo creo que se va a repetir una situación que se vio durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría ya le hubiera gustado a la OTAN y a Estados Unidos haber acabado directamente con la Unión Soviética por su poderío militar. Ahora Rusia, su heredero, aun siendo más pequeña, ha recuperado gran parte de ese poderío militar que tenía la Unión Soviética. De manera que la OTAN y Estados Unidos no se va a enfrentar directamente con Rusia, sin que va a alimentar conflictos de baja intensidad como hubo en la Guerra Fría y que está volviendo a ver ahora. En ese aspecto, como tú muy bien has introducido, en ese contexto hay que marcar el apoyo de la OTAN a los terroristas en Siria, como antes fue en Libia, en Irak y en Afganistán. Tan socialista se pervivía durante la guerra durante la época de la Unión Soviética, y se montó allí un conflicto de baja intensidad, como se montaron muchos en aquellos países que querían optar por el socialismo, que querían cambiar de bloque geopolítico. En América Latina conocemos todos las guerras civiles de Centroamérica, los golpes de Estado. Este tipo de conflictos de baja intensidad puede ser que vuelva a surgir, pero ha cambiado una cosa muy importante respecto a la Guerra Fría. La Guerra Fría había una superpotencia económica, un imperio que era estadounidense, que nadie, digamos, le hacía sombra. La Unión Soviética en el campo militar sí, pero en el campo económico no. Ahora ha cambiado la coyuntura, porque además de Rusia como una potencia militar, existe China, que es otra gran potencia militar, pero además una gran potencia económica, de forma que esta situación de conflictos, continuos conflictos con aquellos países que quieren cambiar de bloque geopolítico o que quieren cambiar el capitalismo por el socialismo, va a ser más complejo, ¿no? Porque hoy en día las relaciones económicas con China no se pueden sustituir tan fácilmente como en el pasado, ¿no? Y de manera que hoy en día, cuando desde los despachos de la CIA se planifique derrocar un gobierno legítimo, un gobierno popular, un gobierno que opta por la democracia real y efectiva, pues tienen que ver, además de hacerse con el poder mediante más o menos brutalidad, mediante un golpe de Estado judicial o como la forma que sea, ver cómo se va a configurar la economía de estos países, porque muchos de ellos dependen de China, e incluso gobernantes quieren prescindir nunca de socios chinos, de manera que ya veremos lo que ocurre, pero sí que vamos a seguir con una etapa en la cual se van a seguir conflictos como el de Siria, que va a continuar, que no ha habido un alto fuego todavía real, sigue la guerra en Siria, o como Palestina, y me imagino que veremos cómo surgen y crecen este tipo de conflictos, sobre todo y tristemente en lo que llamamos el sur global. Pendientes entonces de todos esos movimientos en medio de los intereses geopolíticos que se barajan también, y todo cómo sigue rondando en función, digámoslo así, Carlos, del petróleo, del gas, que siguen siendo componentes claves de dominación por parte de esa pérdida de hegemonía también de un país que está perdiendo inclusive no solo la credibilidad, sino también el manejo de su propia moneda, como es el dólar. Carlos Martínez, para El Mapa, compartiendo su análisis para nuestros televidentes. Finalizamos el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Acuerdo. Este acuerdo subraya un cambio significativo en el panorama geopolítico y energético global, en el que las alianzas estratégicas entre países como la India y Rusia están reconfigurando los flujos de comercio petrolero. La India, uno de los mayores motores de la demanda mundial, y eso quiebra el plan de Occidente de intentar restar la influencia de Rusia en el resto del planeta. 2. Ucrania. Ya es un estado fallido que depende de la ayuda de Estados Unidos y de Europa, que solo la usan como una plataforma de confrontación contra la Federación Rusa, endeudando a Ucrania con billones de dólares que después que termine la guerra no será capaz de pagar. Por eso ya la han entregado al emporio de la muerte como es BlackRock. 3. Diálogo. Rusia está dispuesta a llegar a un acuerdo a la crisis ucraniana siempre y cuando se respete el formato de Estambul. No se ha negado el presidente ruso a la posibilidad de sentarse a hablar con Zelensky, o no será con él con quien se llegue a un acuerdo, pero ha cuestionado que el mandatario ucraniano no goce de legitimidad. Es un presidente que no ha llamado a elecciones y solo se ha prorrogado en el cargo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.